Buenos días. Damos comienzo a la sesión ordinaria del Pleno de la Diputación de Palencia de hoy, 27 de octubre, a las 11 horas, de acuerdo con el siguiente orden del día. Primero, acta. ¿Alguna cosa referente al acta? Pasamos a la votación. Izquierda Unida. Partido Socialista. Partido Popular. Sí. Segundo punto del orden del día, Medio Ambiente. Propuesta de inclusión de obras en el convenio específico de colaboración entre la Junta de Castilla y León y la Diputación de Palencia para realizar obras de emergencia destinadas a garantizar el abastecimiento de agua en época estival y dar respuesta inmediata a episodios de punta de consumo y contaminación en la fuente en los núcleos de población de esta provincia. ¿Alguna intervención? Don Jesús Guerrero. Sí, buenos días, gracias. Bien, vamos a aprobar la propuesta de reparto de obras que se basa en el convenio que aprobamos en julio. Pero tenemos que recordar que en ese pleno de julio y luego en posteriores reuniones se nos comunicó que la Junta de Castilla y León este año hacía una novedad con respecto a este convenio llamado de sequía. Y es que a partir de este año se diferenciaban en dos convenios las distintas actuaciones o programas que se venían haciendo, que recordemos se llaman A, B y C, en función de a qué van dedicadas las actuaciones. En el programa o actuación A, quiero recordar que era el abastecimiento, las obras de rápida ejecución y bajo coste. El programa B, suministro con cisternas. Y el programa C, o la acción C, las obras mayores de abastecimiento y distribución de aguas que son de más coste, etcétera, etcétera. Y que en este convenio que aprobamos en julio y que ahora también aprobamos la distribución de obras por pueblos, se limitaba a las acciones A y B, dejando para un posterior momento un segundo convenio que llevaría a cabo las acciones del programa C, es decir, las obras mayores de abastecimiento y distribución de aguas. Bien, eso es lo que se nos dijo también para justificar esta decisión de la Junta de Castilla y León que de esta manera se iban a recibir más dineros de la Consejería de Medio Ambiente en comparación al año pasado o años anteriores y, pues en esas estamos, ¿no? Es decir, resulta que el otro día en la comisión informativa, donde se nos informa de estos repartos, ya se nos anuncia que ese segundo convenio no da tiempo a hacerlo. Se nos dice, con vagas excusas, que es que se echa el tiempo encima, que los ayuntamientos ya no van a poder justificarlo con lo que queda de año, que la Junta piensa que es mejor para el 2005... y que, en definitiva, que Diputación pues que tampoco tiene todo el presupuesto suficiente a estas alturas del año pues para firmar ese convenio. Bien, sí, en primer lugar, yo y nuestro grupo se siente verdaderamente engañado en este sentido porque nuestro voto en el convenio que firmamos en junio estaba condicionado a que se firmara ahora, en otoño, el segundo convenio. No va a ser así, como se nos ha anunciado. No va a ser así. De manera que, evidentemente, aquí no se ha estado hablando con la verdad por delante. Pero es que, además, hay otras cosas que destacar, y es que los números fallan de manera estrepitosa. Resulta que son 252.000 euros lo que tenemos aprobado en el convenio firmado en julio para actuaciones en dos anualidades, 2004 y 2005. 126.000 euros para este año y 126.000 para el año que viene. Bien, resulta que ahora vamos a aprobar obras por 96.000 euros. Aquí faltan 30.000 de lo que tenemos aprobado en convenio para la anualidad del 2004. Si de momento nos estamos gastando menos, 30.000 euros menos de lo que estaba firmado en el convenio. Pero es que además, como se justificó que este nuevo sistema de la Junta de Castilla y León de distribuir en dos convenios estas obras del antiguo convenio de sequía, se nos justificó, diciendo que iba a venir más dinero, pues resulta que no va a venir más dinero. El año pasado, 2003,
hay que recordar que se firmó un convenio de sequía después de 2 años en los que no había habido y había muchas obras pendientes. Y en ese convenio del año pasado estaba establecida una cantidad de 499.000 euros. En el de este año, el único que tenemos, porque el otro ya se ha dicho que no va a venir, el convenio pone 252.000, pero se van a aprobar 222.000 euros en las obras que tenemos ahora. Es decir, que aquí hay una diferencia entre el año pasado y este de 247.000 euros, casi la mitad. Con lo cual, no solamente es que se ha faltado a la verdad respecto al segundo convenio, sino que además se ha faltado a la verdad también respecto a las inversiones. Se va a invertir la mitad con este convenio, con este sistema, que con el del año pasado. O sea, y esto pues requiere un tipo de explicación. Pero es que además, esto ahora ocurre cuando el responsable de Medio Ambiente de la Consejería pues es el señor Carriedo. Con lo cual se estrena de maravilla, se estrena de maravilla en la provincia de Palencia, con 247.000 euros menos de inversión en su responsabilidad y en la de esta Diputación para los pueblos de la provincia en las obras llamadas de sequía. Esto, como mínimo, requiere una explicación, porque desde luego a nosotros nos parece una actuación que no tiene ningún criterio ni ninguna seriedad. Primero, contéstenos por qué hay 30.000 euros menos que lo que hemos aprobado en julio en el convenio. Y segundo, contéstenos por qué no hay un segundo convenio y por qué faltan 247.000 euros para igualar lo que se firmó el año pasado y se supone que tenía que ser más. Gracias. Muchas gracias, señor Guerrero. Don Adolfo Palacio. Buenos días, muchas gracias, señor presidente. Vamos a ver, señor Guerrero, yo no sé de dónde saca usted esos números, porque la verdad es que no cuadra ninguno. Pero es que ninguno. En cuanto a los 30.000 euros, por ejemplo, eso es, si se hubiese leído el convenio y la ejecución de obras, son para abastecimiento con el agua con cisternas. Esos son los 30.000 euros. Es la cantidad que se destina al abastecimiento con cisternas, pero que es que ya se viene destinando desde ejercicios anteriores, o sea, no es una cosa nueva. Con respecto a lo que son los importes, pues bueno, como usted bien sabe, los convenios son plurianuales. Es decir, nosotros en el convenio de sequía 2003-2004 se aprueban 144.000 euros para lo que son pequeñas obras y 325.000 euros para lo que son renovación de redes. Como habrá podido comprobar en el convenio que se modifica este año, y ya no se denomina el convenio de sequía, lo que se destina para lo que era la partida de pequeñas obras aumenta. Y aumenta de 144.000 euros del convenio plurianual 2003-2004 a 222.000. Es decir, tenemos 78.000 euros más para pequeñas obras. No solo eso, es que además, como usted habrá podido comprobar, hay peticiones por importes de 451.000 euros, 451.685,06 para ser más exactos, de los cuales se quedaban fuera, como vimos en las correspondientes comisiones, y así se informó, lo que eran el tema de construcciones de depósitos, pues porque no teníamos en esa partida presupuestaria dentro del convenio dinero. Y usted fíjese, si hacemos los deberes e influye que esté nombrado quizás Carlos Fernández Carriedo, porque la verdad es que ha sido en estas fechas cuando nos han comunicado desde la Dirección General a una petición efectuada desde el Servicio de Medio Ambiente, estos depósitos que se quedaban fuera se están ejecutando ya, no se están ejecutando. Se ha tomado la decisión de ejecutarles directamente la Junta de Castilla y León a petición de la Diputación de Palencia y son los depósitos, las construcciones de depósitos de Verdeña, Villameriel, Osorno, Lobera de la Vega, Estalaya y Villalonga de la Vega. Estalaya y Villalonga de la Vega eran peticiones que estaban dentro de lo que eran planes provinciales, pero hemos entendido que si las podíamos ejecutar directamente desde la Junta de Castilla y León, esos ayuntamientos podrían llevarse un beneficio añadido dentro de lo que son los planes provinciales. Y estas obras ascienden a un total de 165.000 euros que no va a tener que poner ni un duro a Diputación y ni un duro a los ayuntamientos. Con lo cual, si usted suma la diferencia que pudiéramos tener, le digo, pero es que es algo ficticio, pues no está firmado el convenio de renovación de redes, pero si suma usted lo que aumenta el convenio de pequeñas obras a los 165.000 euros que se incluyen ya, además, nos encontramos con que se ejecutan la práctica totalidad de las obras pedidas en pequeñas obras en la convocatoria, quedando
un par de depósitos que no se han podido meter y quedaría fuera una petición pues que era del todo punto no se podría atender, que era, a ver si la... que era la Mancomunidad Villa y Tierras de Campos, que pedía una cuarta fase de una traída de aguas, que eran 84.000 euros, con lo cual eso no entraba dentro de lo que es el convenio de sequía, quedaría fuera siempre. Es decir, yo creo que incluso estamos saliendo beneficiados, y si es verdad que le he dicho ya a usted que por el tema de plazos, y eso es así, nosotros podríamos ocasionar un perjuicio muy grande a los ayuntamientos a la hora de la certificación en las fechas de las que estábamos. Porque sí que había sido intención de lo que es Diputación que nos hubiesen mandado el borrador antes. Pero claro, lo que no podemos hacer es presupuestar algo que no sabemos en qué condiciones lo va a hacer la Junta. Entonces, la petición está efectuada, el compromiso por parte de la Dirección General está en enviarnos el borrador, porque, como le comenté en el anterior pleno, la aportación de Diputación va a tener que ser un 10% a mayores. Entonces, si nosotros estamos, porque hay diputaciones que están aportando el 30% a los ayuntamientos dentro de planes provinciales. Como nosotros están aportando el 20%, lo lógico sería que también en estas obras del convenio de sequía fuese el 20% y no grabásemos el 10% a los ayuntamientos y que fuese la propia Diputación de Palencia la que asumiese ese 10% a mayores. Y esas son las explicaciones. Ya le digo, los números, los suyos, no me cuadran por ningún lado. Y de todas maneras, le digo, no tiene nada más que sumar y verá que salen muy beneficiados los ayuntamientos y la propia institución porque tiene que aportarnos dinero. Muchas gracias. Muchas gracias, Adolfo. Jesús Herrero. Sí, muchas gracias. Vamos a ver, los datos que me está usted diciendo y las actuaciones que me está diciendo, entiendo que son actuaciones propias de la Junta de Castilla y León al margen de esta Diputación. Porque me está usted diciendo que son obras al 100% pagadas por la Junta de Castilla y León y que no tienen nada que ver con la Diputación, porque yo, desde luego, no entran en este convenio. Y respecto a los datos que yo le estoy aportando, son los datos que tenemos de las actas de los plenos del año pasado, julio del 2003, 30 de julio del 2003, en el que hay un convenio, el convenio de sequía, que está prevista una inversión de 499.000 euros para las acciones A, B y C, que se englobaban todas en la misma actuación. Y luego, en noviembre, aprobamos todas las obras. Y aquí están también, efectivamente, relacionadas todas las obras desglobadas en las dos anualidades, 2003-2004, como efectivamente recogía el convenio. Pero el convenio en su totalidad eran 499.000 euros. Ahora lo que tenemos aquí es el convenio actual, las resultas del convenio actual que hemos aprobado en julio y que tiene ahora obras por el total que decíamos antes, 222.000 euros. ¿No? Me dice usted que los 30.000 son lo que cuestan las cisternas, de acuerdo. Bien, el programa B, de acuerdo, ya están, los 256.000. Los 252.000 euros, que era lo que teníamos de totalidad en dos anualidades, 2004-2005, del convenio que hemos firmado en julio. Punto. Estos son los datos que tenemos aprobados por el Pleno y aprobados en los dos convenios, el del año pasado y el de este. La diferencia en el convenio de este año, 252.000, la diferencia, o los datos del convenio del año pasado, 499.000. Faltan 247.000 euros. Me dice usted que hay otras inversiones a mayores. Perfecto, pero al margen de este convenio, no tiene nada que ver. ¿Que son actuaciones en red de abastecimiento? Perfecto, pero aquí no dé usted cuenta de eso. También podríamos contar lo que viene de la Unión Europea, lo que viene del Estado, lo que viene de regadío, lo que queramos. Pero en convenio, bajo convenio, no. Bajo convenio no me diga que no, porque entonces aquí, ¿qué estamos aprobando? Ustedes aprueban, o tienen conocimiento de otras obras que van al margen directamente de lo que aquí estamos aprobando. Ustedes han dicho que iba a haber un segundo convenio. Ahora en otoño, no le va a haber. Ustedes han dicho que con ese segundo convenio se garantizaba, a través de esas acciones de convenios de sequía, más inversión que el año pasado. No es verdad. ¿Lo retrasan para el año que viene? Bueno, pues digan que lo retrasan para el año que viene, que vendrá el año que viene. En todo caso se pierde un ejercicio. Pero lo que está claro, y estos son los números, porque son las actas de los plenos, yo no me estoy inventando números. 499.000 euros en el convenio del año pasado, 252 en el único que tenemos aquí. Punto, no hay más. Gracias. Gracias, don Jesús Guerrero. Don Adolfo. Sí, muchas gracias. Como siempre se puede ver la botella medio llena o medio vacía. Usted siempre la ve medio vacía. Yo no sé cómo se las arregla. Vamos a ver, yo le estoy diciendo, y además aquí están los datos, y es que además les tiene, y esas obras que dice que no entran dentro del convenio de sequía, si están en remanentes. Si es que esas obras las tenemos relacionadas en los remanentes, porque no se han podido incluir por falta de dotación presupuestaria. Con lo cual, una buena gestión es intentar que esas obras que no se pueden ejecutar porque quedarían fuera y quedarían como remanentes, sin ejecutar, porque todos los ayuntamientos ejecutarían esas obras, una buena gestión es intentar buscar el dinero de donde sea para dar la solución a los ayuntamientos. Y es lo que ha hecho la Diputación de Palencia y en este caso el Servicio de Medio Ambiente. Buscar el dinero, y en este caso a la Junta de Castilla y León,
que, pues la verdad es que, gracias a Dios, tenían ahí una partida presupuestaria que ha podido hacer frente a esas obras que yo creo que son imprescindibles para estos ayuntamientos, como es el tema de depósitos de agua. Máxime cuando en el convenio de renovaciones de redes, seguramente, aunque había una petición también efectuada desde el Servicio de Medio Ambiente para que no solamente se reflejase lo que son conducciones subterráneas, porque en renovación de redes, al menos yo interpreto que la renovación de redes tiene que ser entera. Y una renovación de redes no tiene por qué ser una tubería que esté enterrada. Eso es mi interpretación. Parece ser que la interpretación de los técnicos de Valladolid no es esa. Con lo cual, nosotros hemos intentado, como esos depósitos iban a quedar fuera, y ahí sí que hubiésemos perdido un año de ejecutar esas obras, ahí sí que se hubiese perdido un año, lo que hemos intentado es buscar el dinero y ejecutarlas en este año. Y además es que estarán ejecutadas antes de diciembre de este año. Y el importe son 165.000 euros. Con lo cual, yo no sé dónde ve usted los problemas, de verdad. Venga, don Jesús, muy breve. Una cuestión que comprendo yo ahora. A lo mejor soy un poco lento. Me está usted queriendo decir que a través de esa actuación se van a beneficiar pueblos porque al 100% se lo va a pagar la Junta de Castilla y León, ¿verdad? Entonces, ¿para qué hacemos unas convocatorias si resulta que nosotros ahora estamos aprobando una serie de obras que a algunos pueblos les va a costar dinero porque tienen que poner su parte y a otros pueblos no les cuesta nada? Entonces, ¿para qué están las bases? ¿Para qué hacemos un concurso para que todos los pueblos puedan, solicitar unas obras en las mismas condiciones? Si resulta que hay una puerta de atrás por la que se benefician unos y otros no tienen esa oportunidad. Gracias. Muchas gracias, don Jesús. Don Adolfo, brevemente. Yo únicamente le diría que si quiere les hacemos pagar el 20% a los ayuntamientos. Bueno, yo creo que concluido el debate con amplitud pasamos a la votación. Izquierda Unida. Abstención. Partido Socialista. Sí. Partido Popular. Sí. Siguiente punto del orden del día. Anulación de la obra 1502, plan ordinario, cerramiento del cementerio municipal en Collazos de Boedo. ¿Alguna intervención? Don Jesús. Perdón. Pues pasamos a la votación. Izquierda Unida. Partido Socialista. Partido Popular. Sí. Cuarto punto del orden del día, anulación de la obra número 604, plan ordinario, reparación cubierta, casa consistorial en Páramo de Boedo. ¿Alguna intervención? Pasamos a la votación. Izquierda Unida. Partido Socialista. Partido Popular. Sí. Quinto punto del orden del día, anulación de la obra número 9104, Fondo de Cooperación, nueva calle peatonal, que enlace calle San Miguel con calle Nueva, población de Cerrato. ¿Alguna intervención? Pasamos a la votación. Izquierda Unida. Partido Socialista. Partido Popular. Sí. Sexto punto del orden del día, aplicación de remanentes del Fondo de Cooperación, anualidad 2002 para la creación de la obra número 123, reparación del puente sobre el río Carrión, de acceso al Valle de Pineda en Vidrieros. ¿Alguna intervención? Pasamos a la votación. Izquierda Unida. Partido Socialista. Partido Popular. Sí. Séptimo punto del orden del día, modificación de ordenanzas reguladoras de tributos. ¿Alguna intervención? Izquierda Unida. Doña Herminia. Bien, es cierto que la subida de ordenanzas que se produce en estas épocas en todas las haciendas locales es necesario su renovación o su subida, siempre procurando en torno al IPC, pues porque es un medio para que las diferentes entidades pues dispongan de los recursos necesarios para los gastos ordinarios. Pero sí que es verdad que se ha planteado en las comisiones que hemos tenido con el diputado del área una serie de cuestiones que a mí me gustaría que se tuviesen en consideración, aunque esta mañana se nos ha hecho llegar de una de ellas un escrito con el que no estamos muy de acuerdo ni lo entendemos demasiado bien. Y voy a pasar a decir cuáles son precisamente las tasas que nos parece que se deberían estudiar. Una de ellas es la de la entrada por visitas a las villas romanas y la cueva de los franceses. Esta tasa sufre un incremento del 1,80 a 3 euros por persona, salvo las reducciones que se mantienen por grupos o por edades. Es decir, en infantil y en personas mayores de 65 años, creo. La verdad es que es un incremento que sobrepasa con mucho lo establecido en años anteriores. Es en torno al, creo no equivocarme, al 67%.
y desde luego no debería fundamentarse ni fijarse en función de esa descompensación no solamente en función de la descompensación que hay entre ingresos y gastos, pues lógicamente esta descompensación va a seguir existiendo. No podemos pretender que una tasa de cultura, turismo, pueda llegar a alcanzar el coste de ese servicio. Es casi imposible, pero tampoco es normal que esta Diputación, para justificarla, haga el porrateo que hace precisamente en cuanto al personal dedicado a la misma. Ahí se fundamentan una serie de horas del personal fijo de cultura y turismo. Incluso repercute otra serie de cuestiones, otros órganos como son secretaría, informática, órganos de gobierno, etcétera, etcétera. Es decir, que ya por prorratear, pues perfectamente se podría haber prorrateado también el tiempo que hemos perdido, incluso los diputados de la oposición, en estudiarlo. Son cuestiones muy subjetivas y no me parece que en atención a eso se deben hacer estas cosas. Nunca, como digo, un servicio cultural de esta índole puede llegar a ser rentable, ni siquiera aumentando la cantidad que ustedes pretenden aumentar, ni a lo largo de varios años. En cuanto a la siguiente tasa, que es la del boletín de la provincia, la propuesta que seguimos manteniendo es no cobrar los anuncios que son de obligatorio cumplimiento. Sí que se nos ha explicado que es en cumplimiento de la ley, etcétera, etcétera, pero ya habíamos planteado en la comisión, y así lo mantengo, que en espera de hacer números y aquilatar las pérdidas que esto puede proporcionar a la Diputación, se podía empezar por dar gratuidad a los ayuntamientos más pequeños y con menores recursos. Tampoco me vale el discurso que el señor Navas hizo de enjugar de alguna manera el déficit de la imprenta provincial o la sustitución de la maquinaria si se dejaban de cobrar este tipo de impuestos. Hasta hace pocos años esta Diputación no cobraba esta tasa y, sin embargo, la imprenta provincial se mantenía. Sí que es verdad que, bueno, a lo largo de los años todo tiene un final en su vida y habrá que acometer una serie de reformas. Estamos de acuerdo, pero desde luego no creo que esas reformas se puedan llevar a cabo solamente con el pago de este impuesto por parte de los ayuntamientos. Además, quiero recordarles que uno de los fundamentos de esta Diputación es precisamente el apoyo y la cooperación municipal. Y como entidad local sabemos de los problemas que tenemos todas las haciendas locales, a las que se nos exigen muchas prestaciones y servicios, pero luego después no se acompaña con el dinero suficiente para costearlos. Vamos a ser sensibles a esta demanda y, sin obviar la reforma de la imprenta, que tendría un capítulo aparte, y ya veríamos a ver cómo se podría acometer en el nuevo presupuesto, tener atención a esta petición. Después hay otra cuestión que yo no había visto. Me parecía que sí que estaba en la participación en procesos selectivos, me parecía que figuraba, pero luego he visto que no. Se ha modificado su exención para las familias numerosas de dos tipos, las de más miembros y las de menos, entre el 100 y el 50%, pero no he encontrado que se tengan en cuenta el tema de los parados. Y parece de justicia, desde luego, no incidir más en una problemática que está agudizada en Palencia y que también debería contemplarse en esta ordenanza. Gracias. Gracias, doña Armiña. Don Jesús Guerrero. Gracias. Bueno, en primer lugar, yo creo que lo oportuno hubiera sido que el delegado de Hacienda hubiera hecho una presentación de las mismas, vamos, de las modificaciones de las ordenanzas. Pero bueno, yo no sé si se quiere ahorrar una intervención, acortar el debate, que pasemos el trago cuanto antes. No sé exactamente qué es lo que se quiere, pero yo creo que eso hubiera sido lo preceptivo. Entrando ya en nuestro planteamiento, nosotros pensamos que estas ordenanzas están hechas simplemente pues para cuadrar unos números, para hacer unos números, para plantear unas cuestiones puramente técnicas, porque no están pensadas ni para el bien de los pueblos, ni para el bien de los ciudadanos, ni para mejorar servicios. En ese sentido, nuestro planteamiento, desde luego, no puede ser precisamente positivo. Además, las ordenanzas que se retocan de manera sensible
como es la tasa de acceso a las vías romanas de la Alameda, la Quintanilla de la Cueva y la Cueva de los Franceses, la tasa del servicio de enseñanza de la Escuela Universitaria de Enfermería, el precio público del programa de teleasistencia domiciliaria, el precio público por la prestación del servicio de ayuda a domicilio y el precio público por la prestación del servicio de reproducción asistida de animales, aunque en este caso con un nuevo precio para los diagnósticos relacionados con actos veterinarios al margen de los que ya están estipulados, pues no dejan de ser actuaciones o modificaciones que inciden precisamente en temas pues más sensibles. Probablemente usted luego nos diga que de las 20 ordenanzas que se tocan muy pocas, que además se toca prácticamente solamente el IPC o incluso por debajo. Eso seguro que lo quiere usted guardar como réplica luego, aunque debía haberlo explicado primero ahora, como digo, desde mi punto de vista. Bien, utilícelo usted como quiera y cuando quiera. Ya se lo digo yo, los números le van a salir muy bien, muy bajos. Pero lo que está claro es que si quiere usted ponerse medallas respecto al hecho de que se suben muy poco los impuestos o las tasas y los precios públicos en esta Diputación, pues ya podrían haber sido ustedes más sensibles y haberlo aplicado con de manera más estricta precisamente a aquellos servicios o aquellas tasas que tienen más incidencia sobre determinados grupos sociales que pueden ser más débiles o que pueden tener menos protección y que requieren más atención por parte de las instituciones, como en nuestro caso, ¿no? Y me estoy refiriendo fundamentalmente a los usuarios de servicio de ayuda a domicilio o a los de teleasistencia, para ser más precisos, donde ciertamente lo van a subir un 2,6% de media, pero que, repito, si van a ponerse ustedes una medalla, a nosotros nos hubiera gustado que la medalla fuera por ese lado y no por otro, ¿verdad? No por otro. Por lo cual demuestran que cuando están haciendo esto están pensando en el resultado final de las estadísticas, en la media final, que les dé 0,8, 0, no sé qué, que sea, si es posible, un porcentaje menor que el de alguna otra institución, para siempre comparar. Pero claro, es decir, no tienen en cuenta, no tienen en la cabeza precisamente los problemas de las personas a las que van estos servicios, cuyas tasas ahora subimos. Y es así, y esto es lo que demuestran estas ordenanzas, fundamentalmente. Respecto a la tasa del boletín de la provincia, yo ya no sé qué pensar, porque al principio, sinceramente, con los lamentos que se daban en la Comisión de Hacienda el otro día, yo pensé, digo, bueno, resulta que a lo mejor tenían pensado, la intención era subir la tasa, ¿no? Porque cuando uno se lamenta tanto de lo que cuesta un servicio, de lo deficitario del mismo, es porque es seguro que está pensando en la cura. Y la cura, cuando estamos hablando de tasas y de dineros, es subir, es subir. Si lo que decimos y nos quejamos es de que el servicio es deficitario, la solución es o quitamos el servicio o subimos la tasa, ¿no? Entonces yo ya no sabía qué pensar, digo, estarán pensando en subirla, y resulta que hoy, ahora por la mañana, media hora antes del pleno, nos dan un informe de intervención en el que, bueno, pues yo ya tampoco sé exactamente qué es lo que quieren. Si al final entrar a la exención a los municipios de menor presupuesto o cambiar la tasa y castigar a unos municipios subiéndoles el precio y bajar a otros. No lo sé. Supongo que nos lo explicará y seguro que es la sorpresa o algo, sorpresa de octubre, ahora que estamos casi a punto de elecciones americanas, que nos quieran dar con este asunto. No lo sé. Aclárense porque, desde luego, están un poco erráticos en las posturas que están tomando las comisiones. Nuestras propuestas las presentamos también en comisión y son conocidas porque las hemos defendido, algunas de ellas en varias ocasiones. Además, evidentemente, de la gratuidad de los anuncios de inserción obligatoria para los ayuntamientos de la provincia. Además de eso, y en la que además también nosotros planteábamos que, bueno, si la Diputación ve que es una pérdida de ingresos fuerte, que podemos modularlo a lo largo de los años en función del número de habitantes o en función de otro criterio, no hay problema. También pedíamos la supresión de la tasa por participar en los procesos selectivos, porque como ya hay exenciones por familia numerosa que además se han retocado, pues adaptándolo lógicamente a las leyes generales que nos rigen a nuestras tasas y nuestros precios públicos, pues como se ha adaptado ya eso, pues también era un pequeño paso más que íbamos a dar, en el que tampoco creo que si fuera significativamente desde el punto de vista económico en cuanto a la pérdida, y que era un poco beneficiar y facilitar a las personas que sobre todo están en paro, que es el sentido por el que nosotros lo decimos y en el que estamos pensando. Y hablábamos de la tasa por las visitas a las villas romanas y a la Cueva de los Franceses, donde veíamos muy mal que la subida que se plantea sea del 67% en los modelos de entrada. Nos parecía mal y nosotros pensamos, es nuestra propuesta, que de subir se debe subir pues el IPC, que es suficiente, es suficiente. Aquí ciertamente nos parece satisfactorio
que han adoptado nuestra propuesta de extender la exención o la gratuidad, mejor dicho, hasta los niños de 12 años y la entrada reducida a los niños de 12 a 16 años, aunque nosotros preferimos hablar de toda la población escolar y, en este caso, la población que está en medias, en enseñanzas medias, puede llegar hasta los 18 años. Nos hubiera gustado que se hubiera recogido la entrada reducida a escolares de hasta 18 años. Y de momento, si no hay cosas que cambien verdaderamente, pues nuestra postura tendrá que ser de abstención. Muchas gracias. Gracias, don Jesús Guerrero. Don Isidoro Fernández. Buenos días. Voy a empezar por aclarar el por qué no se ha presentado. Entendíamos que eran tan insignificantes las modificaciones que no estaba justificado para no tener 3 intervenciones. En cualquier caso, nunca se sabe, no sabe uno cómo hacerlo mejor, si intervenir 3 veces, si quedarse en igualdad con la oposición. Pero, señor Guerrero, créame que no tenemos ninguna intención de colocarnos medallas, y mucho menos por este asunto que tratamos hoy en pleno. Porque además se corre el riesgo de tener que quitársela, y algún compañero suyo ya sabe bastante de medallas. Nosotros nos quedamos con el PIN, y yo por un olvido se me ha olvidado en casa. Por lo tanto, quede usted tranquilo, que simplemente vamos a debatir, o pretendemos debatir con el máximo rigor, lo que se plantea hoy, que son, repito, pequeñas modificaciones, pero que yo se las voy a aclarar. Y a mí me gustaría que cuando usted habla, que habla como portavoz del Grupo Socialista, usted y los que le conocemos no puede ni podemos separarle de todas las responsabilidades políticas. Y parece muy raro que usted hable aquí unas cosas y cuando está en otra institución dice usted todo lo contrario. Y eso lo mínimo que yo le tengo que decir que es o demagogia o incoherencia. Y también pretendo aclarárselo hoy. Era una de las réplicas que tenía. Fíjese, no era ninguna sorpresa, simplemente replicarle algunas cosas que espero hacerlo. La modificación que se plantea es una adaptación general de todas las ordenanzas a la normativa en vigor, fundamentalmente al Real Decreto Legislativo 2/2004, y en poquitas se establecen algunas tarifas nuevas de pequeña cuantía, que simplemente más que la recaudación, como parece que quedó claro en la Comisión de Hacienda, sirven para regular la utilización de los servicios de la Diputación. Y me refiero pues a fotocopias, de cartografía, el servicio de inseminación, en fin, regular el servicio más que lo que se pretende recaudar. En 3 se incrementa el IPC, la Escuela Universitaria de Enfermería, teleasistencia y ayuda a domicilio, porque llevan varios años sin incremento, las 2 últimas, no la Escuela Universitaria de Enfermería, y que además se introducen en esta última una bonificación del 50% para las familias numerosas del sistema general y una exención del 100% para las familias numerosas de categoría especial. Y eso quiere decir que van a pagar o no van a pagar 117 euros unas y la mitad de esta tarifa otras. Y esto nos parece que es importante tenerlo en cuenta porque ya hay una ley desde el año pasado, la Ley 40, que al menos nos obliga a ser sensibles con este grupo de ciudadanos. Y la Diputación, en todas aquellas que ha podido, como son los procesos selectivos, las vías romanas y la Escuela de Enfermería, ha introducido estas bonificaciones o exenciones. En cuanto a los estudios económicos, doña Herminia, de verdad que no los hace ni el diputado de Hacienda ni la corporación ni el presidente. Son estudios económicos que, con la profesionalidad que tiene, en este caso, la señora interventora y con los datos que le han aportado los servicios a quienes ella ha requerido, exclusivamente ella, con la libertad que ha tenido, porque yo lo he visto al mismo tiempo que ustedes. Por lo tanto, si no entienden o no están de acuerdo, yo creo que no es procedente esa valoración de los estudios económicos. Sí pueden no entenderlo y pedir las informaciones o aclaraciones, pero no ponerlo en duda o que no sirva en el debate político como crítica, porque no hemos intervenido para nada. Es estrictamente un informe económico, profesional, en este caso de la interventora, de la Diputación. En cuanto a la ordenanza de procesos selectivos,
yo les tengo que decir a los dos portavoces de la oposición, primero que tiene ya una bonificación los parados. No se ha modificado nada. Lo que pasa es que quizás no han entendido bien la propuesta, porque lo que viene en el expediente es lo que se modifica y el resto del texto de la ordenanza sigue como está y, por lo tanto, ya tiene bonificación de los parados. No de forma gratuita para todos, porque nos parece pues que sirve también, que no es una cantidad excesiva, para regular, vamos a decir, a todo aquel que se va a presentar, porque lo que es gratuito es muy fácil presentar instancias y hay veces que se crean problemas gordos, fuertes, importantes, cuando se presenta mucha gente y después se presentan realmente menos. Hay que organizar exámenes en algunas convocatorias. Entonces, cuando se cobra algo, el que no tiene interés no echa la instancia. Pero en cualquier caso, los parados, repito, ya tienen una bonificación en la propia ordenanza porque ya la tenía y no se modifica. Y en cuanto al boletín, hoy lo que hemos hecho es entregar un informe que ayer a última hora recogí de la señora interventora, en el que claramente dice, y hoy he invitado con las dos personas que he hablado del grupo, tanto del Grupo Socialista como de Izquierda Unida, que si tenían alguna duda, que podían llamar directamente a la señora interventora, que se lo voy a explicar mejor que yo. Pero aquí lo que dice este informe es que no es posible, primero que la ley no establece bonificaciones o exenciones del boletín. Y lo que no establece la ley no lo podemos hacer nosotros. Eso en primer lugar. Y que si se interpretara, que ya se interpreta muy flexible la Ley 5, qué anuncios no se deben cobrar de los que hoy se están cobrando, no se cobrarían a ningún ayuntamiento, a nadie, a ninguna institución. Por lo tanto, no es posible la gratuidad por población. Es lo que quiere decir este informe. No es posible. Sí abre una posibilidad que está en la ley general por los recursos económicos, como cualquier otra tasa. Y aquí habría, dice el informe, pues establecer alguna referencia por el presupuesto, por la liquidación, algo que en principio parece complicado, administrativamente complejo y que, desde luego, nada tiene que ver con la propuesta que han hecho tanto un grupo como otro sobre la gratuidad del boletín. Pero, en cualquier caso, yo entiendo que hay que escenificar el debate político, intentar, bueno, pues desgastar al equipo de gobierno y, si es creando incertidumbre en los municipios, en este caso los alcaldes, pues mucho mejor. Bueno, pues allá la responsabilidad de ustedes y de cada cual. Poco a poco intentaremos que los alcaldes, a los que han podido recibir con buen oído que sea gratuito algo, pues comprendan y vean que no es tan interesante la propuesta que hacen ustedes, aparte de que no se pueda llevar a la práctica, porque la mayoría de las juntas vecinales, la mayoría de los ayuntamientos pagan poquito al año, poquito en cuanto a cantidad que pueda impedirles desarrollar actividades o prestar servicios importantes, de eso de ninguna forma, y que la Diputación, además, entiende que es mucho mejor para los ayuntamientos colaborar con ellos en otras cosas que sí que les supone esfuerzo, y ya se hizo el año pasado, lo he dicho en la comisión, y aunque a ustedes no les parezca importante, tenemos que recalcarlo porque lo es, y mucho, el haber aportado un 5% más, y por lo tanto los ayuntamientos un 5% menos, y con una voluntad de ir avanzando, en la medida de las posibilidades de la Diputación, en ese porcentaje a mayores por parte de la Diputación y menos por parte de los ayuntamientos. Y nos parece que eso, como otras cosas y otras colaboraciones, son más importantes que esto que estamos hablando para muchos de 100 euros. Para muchos de menos de 100 euros en todo un año. Eso, si ustedes creen que es una de las inquietudes y de los problemas que tienen realmente los ayuntamientos de la provincia de Palencia, pues miren ustedes, nosotros entendemos que no. Nosotros se lo explicaremos, ustedes ya se lo están explicando y que lo valoren ellos. Y en principio yo creo que he contestado a todo, pero quizá me falte alguna cosa para la réplica, no para la sorpresa que decía don Jesús, y como tengo una segunda oportunidad, pues lo haré en la próxima intervención. Gracias.
Gracias, don Isidoro. Doña Herminia. Mire, don Isidoro, la verdad es que hay que utilizar más la coherencia y menos la vehemencia a la hora de hacer un discurso. Quiero decir que cuando este grupo político plantea que una serie de tasas no nos parecen justas, no estamos hablando de las tasas en general, ni estamos diciendo que la subida es monstruosa, ni nos vamos a negar a una serie de ellas, pero sí debe entender, en la justa medida que corresponde y sin utilizaciones políticas de otra índole, que no es una petición tan extraña que queramos que los ayuntamientos no paguen la tasa del boletín o que no se suba a un 67% la tasa de la Villa de la Olmeda, la de la Cueza y la de la Cueva de los Franceses. Respecto al tema de la participación en los procesos selectivos, ya dije que no lo había encontrado, que no sabía si estaba recogido. Si está recogido, me alegro, no hay nada más que decir, pero por favor tengan en cuenta estas dos cuestiones y ya le digo, más coherencia y menos vehemencia, porque a mí me parece lógico que las tasas se suban, no estoy en contra ni mucho menos, al igual que sin embargo otros grupos políticos, dependiendo de donde estén, también ellos dicen cero de subida en unos sitios y lo plantean las subidas luego en los otros. Muchas gracias. Gracias, doña Herminia. Don Jesús Guerrero. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Yo le puedo admitir que efectivamente no son muchos los cambios, de acuerdo. Yo le puedo admitir también que los cambios que tienen efecto económico pues tampoco son exagerados, excepto el tema de las entradas a las villas y a la cueva, que ese sí que lo es, un 67%. Le puedo admitir todo eso, pero también le tengo que seguir insistiendo en que los precios públicos y las tasas que tocan son precisamente las que tienen más incidencia. Y la justificación, en base a los informes técnicos que usted esgrime o pasó por la Diputación, son simplemente de rentabilidad económica. Entonces, tenemos que meternos en la cabeza una cosa, que aquí la Diputación está para asistir a los pueblos y para asistir a la población de la provincia, como muchas veces se encargan ustedes de decir. Y eso es así, preferentemente es así. Y por tanto, si hay algún servicio que tiene que ser deficitario o un poco más deficitario, pues intentemos que se preste ese servicio con toda la dignidad y que, bueno, pues lo sufraguemos esa diferencia pues con algún otro tipo de partidas, aminorando otro tipo de partidas, otro tipo de inversiones que pues nos gastamos por ahí, ¿verdad? No me estoy refiriendo a los planes provinciales, porque claro, este juego del desvío y de sacar otros temas, pues le gusta a usted mucho, y bueno, pues efectivamente el año pasado pues pusieron un poco más para los planes provinciales, este año a ver si pueden poner también un poco más y así vamos recuperando lo que perdimos en su día. Pero evidentemente, si estamos hablando de las tasas y los precios de determinados servicios públicos, no me llore usted con eso ni me lo compare como diciendo, claro, es que rascamos de aquí para llevarlo al otro lado. Bueno, no es así. Se puede rascar de otros sitios que tienen también poca incidencia sobre los pueblos y que son gastos, digamos, más suntuosos y que son también más prescindibles, ¿verdad? Y no voy a entrar más por ahí. Por tanto, yo creo que bueno, si tampoco es tanto lo que nos separa en el fondo, ¿no? Es decir, es un poco atenerse pues a unos criterios con un poco de sentido, en este caso social. Respecto al boletín de la provincia, bueno, pues usted puede decir lo que quiera respecto a que es poco, es mucho lo que pagan. Pero es que los datos que tiene usted son datos que, le digo, son reales, efectivamente, respecto a lo que está ingresando la Diputación, respecto a lo que están pagando ahora los pueblos. Sí, es verdad, si yo se lo conozco, se lo concedo. Son datos reales. Pero son datos que no son exactos, o por lo menos no son datos totales. Y le digo por qué no son datos totales. Porque faltan precisamente lo que no se ingresa, porque los pueblos no quieren publicar la ordenanza entera, porque les cuesta un riñón de su presupuesto. No son datos totales porque faltan publicarse algunas ordenanzas que significarían algunas recaudaciones para los pueblos, que a lo mejor no son muchas, como ese impuesto suntuario sobre cotos, por ejemplo, que se comentó el otro día, que a lo mejor no es mucho, pero que si se le ocurre a algún pueblo publicar esa ordenanza para intentar cobrarla, resulta que la ordenanza le cuesta pues mucho más que lo que va a cobrar. Eso es así. Entonces, los datos que usted está diciendo, sí, los que dijo el otro día en la rueda de prensa, son ciertos, pero también concédame usted a mí, porque yo creo que aquí podemos ser
a veces un poquito también, en este sentido, complacientes unos con otros, que tampoco nos tenemos que estar mordiendo todos los días, ¿verdad? Pues vamos a concedernos ustedes a nosotros también el hecho de que hay muchos pueblos que no publican enteras sus ordenanzas. Y eso tiene unas consecuencias. ¿Que no es responsabilidad directa de la Diputación? Pues a lo mejor no, pero que se está induciendo a ello. Se está induciendo que haya pueblos pues, que tengan problemas legales porque les recurren, porque esas ordenanzas, al no estar publicadas al 100%, pues hay ciudadanos que entienden pues, que esa recaudación no es correcta, etcétera, etcétera. Y eso está ocurriendo, eso está ocurriendo. Y usted eso ahí no lo contabiliza. Y ciertamente, los pueblos pues son sensibles a si pueden ahorrarse un poquito porque la Diputación les pueda echar una mano, que para eso está, y son sensibles a que si desde cualquier partido político se les propone una cosa que es sensata, ¿por qué van a decir que no? Y lo dicen. Y ciertamente, como usted sabe, pues el periodo de sesiones de los pueblos pues es el que es. Las juntas vecinales se reúnen una vez cada 6 meses y los pueblos de menos de 5.000 habitantes una vez cada 3 meses, ¿no? Entonces, en el debate que estamos teniendo estas semanas, pues entra un poco este periodo de estudio, de debate también entre los pueblos de esta propuesta para el pueblo que lo haya querido estudiar perfectamente. Pero ya empiezan a llegar las declaraciones de los pueblos, las aprobaciones en pleno, y supongo que están llegando a ustedes igual que a nosotros. Y las hay de todos los colores, o por lo menos de 2 colores, del Partido Socialista y del Partido Popular. Y ayer mismo, a última hora de la mañana, nos llegaron pues las aprobaciones en pleno de Villaherreros y de Villasarracino, y de Venta de Baños, y de Reneros del Monte, y de Villalafuente, de Badilla de Río Seco, de Valdeucieza, y otros que irán llegando. Pero a mí me gustaría destacar Villaherreros y Villasarracino, que son pueblos que tienen alcalde del Partido Popular, y que juiciosamente, defendiendo los intereses de sus ayuntamientos, pues han aprobado la moción que proponía el Partido Socialista sobre la gratuidad de los anuncios en el boletín de la provincia. Y no es más mérito que otros, simplemente lo digo porque cuando una cosa es razonable, es razonable. Y si hay impedimentos técnicos, seguro que hay soluciones políticas al lado de la ley para poder, evidentemente, aplicarlas. Y eso estamos convencidos. Yo aquí, mire, le pediría que en este tema del boletín de la provincia nos dejáramos de polémicas de verdad y pensemos en el bien de los pueblos. Y yo creo que esto beneficia a los pueblos. Nos ponemos de acuerdo y nos echamos flores todos. Y eso sería pues mi petición final sobre este asunto. Gracias. Muchas gracias, don Jesús. Don Isidro Fernández. Sí, yo creo que es fácil ponerse de acuerdo, siempre que las partes que se tienen que poner de acuerdo quieran. Y que no una quiera imponer a las demás lo que él piensa. Creo que es de sentido común. Y doña Herminia, de verdad que no intento ser coherente y cuando no lo sea, de verdad que hasta agradezco que me corrijan, porque es uno de mis propósitos todos los días, ser coherente. Vehemente es posible que lo sea algunas veces, cuando estoy convencido de lo que defiendo. Y a lo mejor, por mi gesto, algunas veces parece otra cosa. Pero precisamente es porque estoy convencido de la coherencia. Pero repito, si alguna vez no lo soy, me corrija, que de verdad que no me molesta. Yo es que cuanto más oigo hablar de favorecer a los colectivos sensibles, a las personas más necesitadas, es que se me empieza a poner los pelos de punta. Pues que ya empiezo a desconfiar. O sea, cuanto más se mueve esa costelera, es que me pongo a desconfiar, porque normalmente es esa persona o ese grupo o es quien menos le defiende. Lo digo convencido por mis 53 años, no por el tema político. Las cosas se hacen y no se venden, no se practican y se publican. Se hacen y punto. Y lo que es demagogia es decir que lo hagan los demás y no hacerlo uno mismo. Don Jesús, cuando usted habla de los procesos selectivos, usted me imagino que tendrá la misma mente, el mismo corazón, la misma sensibilidad en la Diputación de Palencia y en el Ayuntamiento de Aguilar. Me imagino. Y cada uno en el suyo. Y usted, perdóneme que le diga, que no aplica el mismo criterio en su ayuntamiento que lo que pide la Diputación de Palencia. Ya está bien de sensibilidades, porque me imagino que los mismos problemas tendrán los parados, los estudiantes y los que optan a una plaza en el Ayuntamiento de Aguilar que los que optan a una plaza en la Diputación de Palencia. Y usted sabe que allí aplica un criterio totalmente distinto a lo que está pidiendo.
Y aquí le tenemos ya la bonificación para los parados. Cosa que usted no los tiene, o no los ha tenido hasta hace no mucho, ni para los parados, ni para la gratuidad que estaban pidiendo. Por lo tanto, eso es coherencia, doña Herminia. Para todos, para todos. Porque no hacerlo va en perjuicio de todos los que nos dedicamos a esto. Establecer luchas y críticas y desgastes políticos diciendo en cada sitio una cosa, eso es absurdo y no deberíamos hacerlo nadie. Yo al menos intento no hacerlo. Y cuando habla que hay que ayudar a los municipios, don Jesús, y a los ayuntamientos que tienen tantos problemas económicos, que es verdad, pues mire usted, esta Diputación, el año pasado, que a usted parece que no le gusta que lo recordemos, pero ¿qué lo vamos a hacer? Lo vamos a recordar. Incrementamos la aportación del 50 al 55% y se redujo del 50 al 45% a los ayuntamientos. Y además, para ejecutar las obras, no les pedimos avales, ni fianzas, ni entregas a cuenta, ni entregas anticipadas, algo que aquí, por una moción de ustedes, se eliminó, los avales. ¿Me quiere usted explicar y quiere usted explicar a todos los ciudadanos y sobre todo a los alcaldes de la Junta Vecinal de Aguilar qué hace usted con ellos en la colaboración de las obras? ¿Lo quiere usted explicar? Nosotros no pedimos cantidades a cuenta, ni la aportación anticipada, ni avales. O sea que quien tiene la responsabilidad directa con ellos no lo hace y pide a los demás que le demos gratuito. ¿Por qué no presentan una moción para que sea gratuito todas las obras que se hacen en los pueblos? Ya verá cómo todos los ayuntamientos, incluidos los del Partido Popular, lo apoyan. Pero es que podemos todos los ayuntamientos del Partido Popular pedir al Estado que sea gratuito el BOE, que sea, todo. Pero ¿quién no va a apoyar algo que sea gratuito? Eso es rigor, don Jesús. Eso no entra dentro o raya al menos con la demagogia. En fin, pero no se preocupe que poco a poco se lo iremos explicando. Pero usted explique lo que le estoy diciendo. Espero que no estaré equivocado. Porque algún alcalde, algún responsable de esta Junta de Vecinales es la información que nos da. De esos que no han aprobado todavía lo que ustedes han pedido, pero que sí nos han llamado para decirnos lo que hace el Ayuntamiento de Aguilar. Vamos a ser coherentes todos y no le pidamos a los demás lo que uno no hace. Sobre la vía romana se ha explicado en la comisión que se pretende, por recomendación de los técnicos, hay un informe del jefe de servicio, que este monumento se le debe dar valor en comparación con muchos, unos que vienen en informe y otros que no están, que tienen una tarifa igual o superior. No parece, creo yo, para cualquiera que lo analice con detenimiento, que sea un espíritu recaudatorio, porque subir de 1,80 a 3 euros, de 1,80 a 3 euros la entrada general y de 1,20 a 2 la reducida, cuando en la reducida se están incorporando o incorporamos con esta modificación no solamente a grupos que se baja de más de 20 a más de 10, no solamente a escolares de eso, sino se incluye o se incrementan bachillerato, estudiantes con carnet, mayores de 65 años, familias numerosas, en fin. Parece que el espíritu y la intención no es recaudatorio, sino darle valor, al menos ese es el espíritu, se lo crean o no se lo crean. Y que hay ejemplos en el informe que la mayoría tiene esa tarifa o superior. Ese es el objetivo. Y además ustedes saben que esa instalación va a sufrir una remodelación importante, con una inversión importante y que, hombre, no creo que alguien piense que intentamos financiar esa inversión que está prevista con la tarifa de 1,80 a 3 euros. En la Escuela de Enfermería se me ha olvidado en la intervención anterior matizar como enmienda, vamos a decir, como corrección de un error, que la entrada en vigor es el 1 de septiembre del próximo año, porque ya en las del año pasado se estableció en la entrada en vigor no el 1 de enero, sino el 1 de septiembre, para que los alumnos paguen durante todo el curso la misma tarifa y no que se vea modificada a primeros de año. Como va en la propuesta a partir del 1 de enero de 2005, que quiero aclarar que será a partir del 1 de septiembre del próximo año. Y en cuanto al boletín, yo creo que yo les invito a los dos grupos de la oposición, con el detenimiento que quieran, con la información jurídica
pertinente que la Diputación está cobrando lo que marca la ley. Es más, yo creo que se está haciendo una interpretación flexible, para cobrar solamente los anuncios de carácter obligatorio que tienen contenido económico. Hay muchísimos que no se cobran, pero es que lo dice la ley y no estamos haciendo nada en contra de la ley, y la ley no establece bonificación o exención ninguna. Yo creo que si no tienen la documentación, en la próxima comisión o en la próxima junta de portavoces o directamente se la puedo remitir. Y a partir de ahí, pues no sé si legalmente habrá alguna posibilidad. Lo de los recursos económicos es un poco complicado y administrativamente muy complejo. Y yo creo que sobre el resto, creo recordar que he contestado a todo, pero que me parece que, siendo razonables, al margen del debate que se presta a que políticamente nos digamos lo que quiera cada uno, parece que es una revisión corta, en las que se incrementa en 3 el IPC. Yo creo que incrementar el 2,60 es incrementar incluso menos del incremento del coste real, que entre la asistencia y el domicilio hace años que no se sube, que se establecen bonificaciones en aquellas que hemos podido, y que me parece que, en fin, los recursos de la Diputación pasan por otros ingresos y no por estos, que en la mayoría de los casos lo que pretenden es regular el servicio y no, desde luego, afán recaudatorio. Y por último, simplemente se me olvidó una cosa, perdóneme, don Jesús, decir que las medallas, además de lo que le dije, es complicado ponérselas, porque hay un humorista que se llama Andreu que se las pone y se las quita, y nosotros no queremos equipararnos a ningún humorista. Muchas gracias, don Isidoro. Le voy a dar un último turno. Como estamos debatiendo 7 y 8, pues damos un último turno de intervenciones a todos, si quiere. Doña Hermina, ¿quiere usted hacer uso de la palabra? Perdón. Solamente una cosa que a mí también se me había olvidado, y es respecto a la profesionalidad de los servicios económicos de esta Diputación. Al hilo de lo que anteriormente había dicho don Isidoro. Yo jamás he puesto en duda esa profesionalidad, soy consciente de ella. Lo único que intentaba decirle es que no me parecía lo más adecuado utilizar esos criterios económicos para hacer un debate político en torno a la ordenanza de la Villa de la Olmeda. Gracias, doña Hermina. Don Jesús Guerrero. Gracias. Como están los turnos cambiados, porque si el señor Fernández Navas hubiera empezado a explicar sus propuestas, pues a lo mejor nos habíamos acortado un turno, pues ahora resulta que llevamos uno a arrastras, ¿no? Y además, como ha aprovechado a incidir esencialmente en lo que es el ataque más personal hacia mí, en lo que respecta a otra institución, pues en su última intervención me permitirá, señor presidente, que yo tenga que contestar, porque desde luego es una alusión muy evidente y yo le agradezco la oportunidad de que me da de esta tercera réplica, o ya no sé qué número llevamos. Yo la verdad que, bueno, pues, cuando habla usted y ya se le acaban los argumentos, pues empieza a soltar la demagogia, las comparaciones y no sé qué. Pues mire usted, compare, haga de demagogia lo que quiere, luego dice que somos nosotros, y es el que trae aquí el BOE y no sé qué otras cosas es usted. Pues ¿qué tendrá que ver una cosa con otra? Eso está regulado de una manera que no tiene nada que ver, pero no tiene nada que ver. Y los planes provinciales, pues tampoco tienen nada que ver. Pero bueno, si usted quiere hablar de ello, pues hable de ello. Es decir, me dice a mí que el Ayuntamiento de Aguilar, si hace o deja de hacer o tal. Es decir, las personas que le han dicho eso, y mire usted, voy a hacer un paréntesis. Yo tengo por principio no mezclar instituciones ni para bien ni para mal. Ni para bien ni para mal. Cosa que ustedes están haciendo constantemente. Constantemente. Porque lo he dicho, en la mentalidad suya, cuando nosotros hacemos una propuesta, están ustedes maquinando. ¿Y esto en qué beneficia el Ayuntamiento de Palencia? ¿Y esto en qué beneficia el Ayuntamiento de Palencia? Están así. Hombre, en la comisión de Hacienda el otro día, usted ya espetó directamente que, claro, que el Ayuntamiento más beneficiado, si aprobábamos la propuesta nuestra del boletín de la provincia, era el Ayuntamiento de Palencia. Que claro, que eso no. Es que están ustedes obsesionados con ese tema. Comparen lo que quieran. Y si pueden comparar hasta también el tema de las tasas de los procesos de selección, que el Ayuntamiento de Palencia las ha quitado ahora, ¿no? Bueno, pues comparen usted ahí. Lo que no puede usted comparar, y creo que estaremos de acuerdo todos, es la dimensión del Ayuntamiento de Aguilar con la dimensión de la Diputación. No tiene comparación ni en servicios, ni en presupuesto, ni en personal, ni en nada.
De acuerdo. ¿Me quiere usted afear ese par de cosas? Vale. ¿Qué quiere que le diga? ¿Que me ha pillado? Me ha pillado. Vale, me ha pillado. Pero, hombre, comparen las cosas en las dimensiones. Yo entiendo que eso no tiene nada que ver. Y me está usted hablando de que si los avales o no avales de los planes provinciales, que eso ya no lo siguen ustedes porque lo pedimos nosotros, la oposición, y no lo aceptaron. O sea, que si no lo pedimos, siguen pidiéndolo ustedes. Es lo que me quiere usted decir respecto a las horas de planes provinciales. Y en Aguilar, tenga usted en cuenta que lo que no hacemos es no pedir obras de planes provinciales porque las juntas vecinales deban dinero al ayuntamiento, cosa que pasa. Hay juntas vecinales que deben dinero al ayuntamiento, probablemente la misma alcaldesa que le ha informado sobre eso, esa alcaldesa tiene deuda con el ayuntamiento, y el otro día dijimos ningún problema, porque no estamos en cuestión de cerrar las puertas a inversiones de ninguna clase. Entonces, podemos afearnos lo que queramos, pero por favor, yo creo que si ustedes quieren seguir comparando, que están muy aficionados a ello, pues comparen en las dimensiones que corresponden. No me compare el Ayuntamiento de Aguilar, por favor, con la Diputación, porque no hay manera de compararlo, y usted lo sabe perfectamente. Respecto a la vía romana, bueno, pues ustedes quieren darle valor, pero si darle valor es invertir en ello, dar valor es, en definitiva, pues mejorar las instalaciones. Es decir, dar valor no es poner una entrada que a lo mejor algunos colectivos, algunas personas, algunas familias verdaderamente empieza a ser prohibitiva. Porque con unos sueldos medios de una familia, pues ciertamente vas a visitar varios museos aquí o donde sea y te dejas un pico. Y le digo porque a mí me está ocurriendo. Y la verdad que es lamentable. Porque hace años existía pues una cierta sensación de que determinadas visitas culturales o determinados actos culturales pues debían ser gratuitos. Y lo estamos perdiendo. Y para mí eso es una desgracia. Lo haga el gobierno que lo haga, sinceramente. Lo haga el gobierno que lo haga. A mí me parece que es una desgracia, porque creo que es mejor facilitarlo y las entradas, un precio testimonial, pero evidentemente no sangrar al visitante porque verdaderamente nos dejamos un presupuesto. Y yo le podría dar ejemplos míos que no vienen al caso, pero que son muchos. Y mire usted, por cerrar el capítulo de la demagogia, permítame que le haga yo también una poca. Permítame que le haga yo también una poca. Si nos quitamos de comidas y de cenas, ahora del premio de turismo, de la que tendremos luego cuando aprobemos los planes provinciales de invitar a todos los alcaldes, del día de la provincia, de la comida que tenemos, de no sé qué otra cena, no sé qué otra comida, seguro que sacamos dinero para que podamos cubrir lo que puede perder la Diputación por hacer gratis el boletín de la provincia. Gracias. Muchas gracias, don Jesús Guerrero. De verdad, ha terminado usted auténticamente con demagogia. Porque yo le digo que si quitamos lo que gastamos los grupos políticos, que muchos de ellos no hacen nada, pues también sirve para otras cosas. Y me da usted pues demagogia auténtica. Pero bueno, no llegamos a ustedes. Yo muy brevemente para decirle que yo creo que don Isidro, desde luego cuando compara la Diputación de Palencia con el Ayuntamiento de Aguilar, no compara Diputación con Ayuntamiento, que además sí que es una práctica habitual en algunos de sus compañeros que también se sientan aquí en otras instituciones y además dicen que hay que hacerlo porque así se demuestra cómo se gobierna el Partido Popular en unos sitios y el Partido Socialista en otros. Yo me imagino que lo que don Isidoro ha querido poner de manifiesto, desde luego, no es la dimensión del Ayuntamiento de Aguilar con la Diputación, sino las actitudes personales y políticas de las personas y de los grupos, que es completamente distinto. Una cosa es la dimensión del Ayuntamiento, que sabemos cómo es, y la Diputación, pero otra cosa son las actitudes personales y políticas de personas que se sientan en un sitio y en otro, y que en unos sitios y en otros dicen cosas distintas, se hacen cosas distintas política y personalmente. Y poco más. Hombre, decir que tratamos de sangrar al personal cobrando una entrada de 3 euros a la Villa Romana Olmeda o a la Cueva de los Franceses me parece un poco fuerte, ¿no? Yo, mi afán por conocer cosas cuando salgo por ahí, procuro ir a ver museos, edificios emblemáticos y, hombre, hay precios. El que menos son 6 euros, 8 euros por edificios públicos. Por ejemplo, la Alfajarería, que es donde está la sede de las Cortes Aragonesas, un edificio público cobra 1.200 pesetas por entrada, nosotros 500 por ver una vía romana, que se sube ahora, ¿no? Cualquier monumento ya menos de 1.000 pesetas, 900, 1.000, 1.200, yo creo que no cobra en ningún sitio. Es decir, que porque subimos a 500 pesetas estamos sangrando al personal, me parece decirlo un poco fuerte, ¿no? Yo creo que la cultura es fundamental y tan fundamental es que yo creo que por algo se distingue la Diputación de Palencia es por su actividad cultural. Y yo creo que eso es reconocido por todo el mundo, ¿no? Pero también hay que darle valor a las cosas. No es tanto los ingresos que sacamos, que son mínimos, pero entendemos que también poniendo un precio,
muy asumible, 3 euros, damos valor a las cosas. Porque aunque parezca una tontería, la gente al final valora más lo que cuesta que lo que no cuesta. Y además también nos permite esto cubrir los mismos gastos, ¿no? Entonces, yo creo que es una cantidad ajustada. Cuando se habla del 67% de incremento, pues hay que decir eso, que es que el 67% donde nos lleva es a 500 pesetas o 3 euros. Y nada más, yo creo que a usted no le ha gustado que don Isidoro no haya empezado hablando, lo ha recalcado varias veces. Yo creo que debe permitir a los miembros del equipo de gobierno que hagan su trabajo como creen que deben de hacerlo, ¿no? Y yo creo que, hay otros que sí que les gusta intervenir y hacer, un discurso político de lo bien que lo hacen y de lo maravilloso que es y que con esas tasas lo que se consigue socialmente y con esos precios y lo que beneficia. Nosotros creemos que las cosas están ahí, son conocidas y no nos gusta hacer autoalabanzas propias, sino trabajar. Pasamos a la votación. Izquierda Unida. Votamos el punto 7, perdón. Modificación de ordenanzas reguladoras de tributos. Sí, señor presidente, solamente una aclaración. ¿Se puede votar a favor de un número determinado de tasas y en contra de una de ellas? Señor secretario, ¿cómo viene el Va al tema? punto único, se puede explicar el voto. Pero el voto, la votación va conjuntamente con todas las. En el punto va ordenanzas tasas, ordenanzas referidas a precios públicos. Pues entonces, como va en punto único, es sí o no a todo el conjunto. Si por la presidencia se considera conveniente hacer la propuesta, votar una a una, pero es más fácil votar conjuntamente y explicar el voto. Yo no tengo inconveniente en una cosa o en otra. Yo si se recoge, quiero decir, si se recoge mi voto a favor del conjunto de ordenanzas, salvo la entrada... Bueno, pues votamos y le doy turno de explicación de voto y explica usted el voto. Izquierda Unida. Bueno, pues a favor, salvo... Cuando terminemos le doy turno de explicación de voto. Partido Socialista. No, pero vamos, estamos votando. Sí. Partido Popular. Sí. Doña Arminia, si quiere explicación de voto. Dentro de esta votación a favor, mi voto en contra en la ordenanza número, no recuerdo qué número es, de entrada a las villas romanas y Cueva de los Franceses, y mi abstención en la del Boletín Oficial de la Provincia. Pasamos a la votación del punto 8, modificación de ordenanzas reguladoras de precios públicos. Izquierda Unida. Partido Socialista. Partido Popular. Sí. Pasamos al siguiente punto del orden del día, aprobación de la aportación económica de la Diputación al convenio de colaboración con la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León para la extensión de cobertura de televisiones. ¿Alguna intervención? Pasamos a la votación. Izquierda Unida, Partido Socialista, Partido Popular. Sí. 10º punto, expediente de modificación de créditos número 10P 2004 por suplemento de créditos. ¿Alguna intervención? Doña Arminia. Bueno, pues de nuevo hay un pleno y de nuevo hay una modificación del presupuesto. Asimismo, de nuevo, pues me dirán que es algo habitual y que seguro que en mi ayuntamiento, como pasó ya también en el pleno anterior, que me dijeron que también se hacen este tipo de modificaciones. Pero también es verdad que de nuevo hay partidas extraordinarias que tienen que tener ese suplemento, pero hay otras que no lo son, como son las dedicadas, en este caso, a turismo, que se lleva casi 37.000 euros, obras en el Palacio Provincial de nada menos que 182.000. Por lo tanto, no me voy a repetir con los discursos de uno, otro y otro, pleno, porque solamente caben dos posibilidades. O el presupuesto que se hizo fue ficticio y se va complementando a medida que estos remanentes van surgiendo, o no se tiene el debido control sobre los gastos a realizar y, por lo tanto, no estoy de acuerdo y voy a abstenerme. Muchas gracias, doña Arminia. Don Jesús Herrero. Sí, gracias. Efectivamente, como muy bien recordaba mi compañera de Izquierda Unida, un nuevo pleno y un nuevo expediente de modificación de créditos. En este caso, un suplemento por 321.623 euros
Y, hombre, viendo algunas de las partidas que se suplementan, bueno, pues no tenemos más problemas. Por ejemplo, los 182.000 euros para la iluminación del Palacio no nos causa problemas. Los 21.000 euros para las obras del Archivo Provincial, que es el tejado del castillo, o los 28.000 euros para el mirador de Autilla en infraestructuras turísticas. Bien, nos parece positivo. Aunque hay que decir también que en este tema del turismo, por ejemplo, están los 7.550 euros para gastos diversos de premios de turismo, que supongo que es para lo relacionado con la fiesta de entrega de los premios provinciales, con la cena. Y como he comentado antes, yo creo que ya deberíamos de empezar a reflexionar si quizás estamos gastando en exceso en estos asuntos protocolarios, cuando por otro lado nos quejamos de que hay servicios que son deficitarios o que falta dinero para otros asuntos que quizá tengan más importancia. Y yo aquí no quiero tampoco, digamos, seguir haciendo hincapié en ello, pero sí que quiero que tomen esta aseveración un poco a modo de reflexión que deberíamos hacer conjuntamente, sinceramente. También se suplementan 30.000 euros para la partida de gastos diversos de presidencia. Partida que ya tenía 75.000 euros y que luego creo recordar que también se aumentó con el tema del 25 aniversario de los ayuntamientos y diputaciones democráticas. Estamos en lo mismo. Se nos dice que es para participar en la celebración precisamente del aniversario de los 25 años de ayuntamientos democráticos en Vitoria. Hemos hablado de ello en la Junta de Gobierno y en otras ocasiones, pero quizás sea excesiva esa cantidad, ¿no? Con lo que claramente no podemos estar de acuerdo es con los 25.000 euros de las subvenciones de capital para instituciones sin ánimo de lucro, y que no deja de ser el fondo que distribuye el presidente, y que contaba ya con 90.000 euros desde que se aprobaron los presupuestos. Ahora se sumarían 115.000 euros, es decir, casi 20 millones de pesetas, que son los dineros que reparte el presidente cada vez que viene una asociación o algún grupo a pedir ayuda a su despacho. Yo creo que los tiempos ya no están para este tipo de gracias presidenciales y debíamos de seguir el ejemplo, por ejemplo, y la redundancia, que está haciendo el presidente de Castilla y León, donde para el presupuesto del 2005 ya ha retirado esa partida que tenía propia de repartir dineros por su cuenta. Yo creo que eso deberíamos de ir aplicándonoslo, de manera que de cara al presupuesto de 2005, señor presidente, yo creo que eso, hablando de ejemplos entre instituciones y de coordinación, pues deberíamos de ir también haciéndolo, sinceramente. Así que nuestro planteamiento, bueno, por lo que veo, claro, el dinero le sacan del remanente líquido de tesorería, que bueno, pues es ese apartado que tenemos ahí para lo que va surgiendo o lo que se va ocurriendo, y que bueno, pues a falta de utilizarse para inversiones que desde nuestro punto de vista, como ya defendimos en sesiones anteriores, pues corren más prisa, o por lo menos verdaderamente para nosotros tienen más peso. Pues ahí está, ¿verdad? De momento, ante esto, nosotros no podemos aprobarlo y nos vamos a abstener. Gracias. Muchas gracias, don Jesús Guerrero. Don Isidoro Fernández. Sí, brevemente, doña Herminia, siento defraudarla porque hoy precisamente no la iba a recordar nada, no iba a hacer referencia a otros ayuntamientos. Hoy lo ha recordado usted. Hoy no, créame que no iba a hacer ninguna referencia a lo que hagan los demás. Como todos son concejales y la mayoría de alcaldes, que cada uno ya sabe lo que tiene que hacer y sobre todo lo que hace y las modificaciones que hace. Yo no voy a hacer hoy ninguna referencia. Simplemente decir que no hay, es inevitable en una institución como esta el mantener el presupuesto durante todo el año. Es inevitable porque surgen necesidades a lo largo del año y porque además el remanente, lógicamente, es para hacer algo con él. Y todos estos gastos tienen justificación a nuestro juicio y, por lo tanto, se hacen con cargo a remanentes. Ya se ha explicado en la Comisión de Hacienda cada una de las partidas y en alguna que se ha hecho referencia, pues aclarar una vez más que la partida de presidencia es una partida en la que, vamos a decir, la partida sacos que se imputa todo a presidencia cuando muchísimos gastos no son de presidencia, pero que intentaremos, en fin, hacerlo de otra forma en el próximo presupuesto. Pero que, don Jesús, de verdad, ni el presidente reparte dinero
entendido como graciable, porque ha dicho también la palabra graciable presidencial, de verdad que esta partida además que es de inversión y que además el Servicio de Intervención se encarga muy bien de que queden bien justificadas, son para solucionar problemas de inversión en los municipios de la provincia de Palencia, bien a través de alguna entidad sin ánimo de lucro, bien a través de los ayuntamientos, porque hay de las dos vías. Y eso suelen ser problemas puntuales, en la mayoría de los casos urgentes, y que además el ayuntamiento no puede acometerlo. Y esa ayuda, esa participación de la Diputación le ayuda a solucionar el problema que le demandan los vecinos. Eso, si se quiere llamar una concesión graciable del presidente, de verdad, creo que tiene otro objetivo, que en la mayoría de los casos, repito, son cosas pequeñas y puntuales y urgentes, y que no tienen dinero. Usted lo sabe, y en esa línea va esta partida, y que, como es necesario suplementarla hasta final de año porque hay peticiones pendientes, pues se va a intentar, y el presidente va a intentar dar cobertura y solución a los problemas que tiene sobre la mesa de los diferentes alcaldes de la provincia de Palencia. Gracias. Don Jesús. Gracias. Yo de ninguna manera quiero decir que esos dineros que concede el presidente no estén controlados ni justificados, de ninguna manera. Y si he utilizado la palabra graciable, en el fondo lo que quiero expresar es que evidentemente se da porque el señor presidente lo estima. Urgencia o no, evidentemente, ¿no? Yo supongo que la mayoría de los casos será precisamente para atender problemas y obras que surgen urgentemente, que son las que muchas veces vienen los alcaldes y las personas. De acuerdo, pero quiero decirle también que eso no obsta para que se pudiera arbitrar un sistema o que estuviera bajo unas bases o bajo, en definitiva, algún tipo de actuación al margen, digamos, de la disponibilidad de este tipo, porque si en otras instituciones como la Junta de Castilla y León se está haciendo, pues supongo que también se podrá hacer aquí. Y eso es lo que he querido expresar. Y ya apuntamos también que de cara al presupuesto del 2005, pues nosotros vamos a pretender ir por esa vía, en este campo. Gracias. Gracias, don Jesús. Me parece bien lo que hace la Junta de Castilla y León. Normalmente me parece bien casi todo lo que hace, que lo hace bien. Pero la Junta de Castilla y León no es una administración tan cercana y tan directa con los ayuntamientos y con los municipios y con las asociaciones como lo es esta Diputación, ¿no? Y normalmente cuando a un alcalde se le rompe, por ejemplo, la bomba del agua y tiene que arreglarla y no tiene dinero, o se le cae un poco el techo del teleclub, o necesita urgentemente reparar donde se reúnen los mayores, no va a la Junta de Castilla y León, viene a la Diputación, que para ellos entiende que es la administración más cercana y donde cree que puede encontrar esa solución inmediata a ese problema que se le ha surgido, ¿no? Y por tanto yo creo que es completamente distinto, y en el ánimo de este presidente, se lo digo también ya para que lo sepáis, en los presupuestos de 2005 poder mantenerlo. Y nada más, pasamos a la votación. Izquierda Unida, Partido Socialista, Partido Popular. Sí. Cambio de finalidad de préstamo, número 11. Cambio de finalidad de préstamo Caja Duero, número tal, destinado a financiar operaciones de capital. ¿Alguna intervención? Pasamos a la votación. Izquierda Unida, Partido Socialista, Partido Popular. Sí. Presidencia, dación de cuenta, decreto de la Presidencia sobre delegación de funciones en diputados delegados de área. ¿Algún comentario? Ruegos y preguntas. Doña Arminia. Un ruego, señor presidente. A lo largo de su presidencia se ha ido incrementando el apoyo a los diferentes museos que salpican nuestra provincia. No son muchos, pero sí son piezas importantes para el desarrollo turístico por el que tanto apuestan. Es por ello que no entendemos por qué el Museo de Herminio Revilla en Barruelo no ha recibido el apoyo suficiente tanto del Ayuntamiento de Barruelo, no acudió ningún concejal del equipo de gobierno a la inauguración, como tampoco ha recibido el apoyo de esta institución, lo que parece va a ocasionar la marcha de este museo de nuestra provincia. El Museo de Herminio Revilla, como otros más de la zona norte, constituyen, junto con el paisaje y los numerosos monumentos de la zona, que tampoco se deben abandonar, como por ejemplo el Castillo de Aguilar, un conjunto de elementos muy atractivos que pueden impulsar el desarrollo turístico de esta zona, turismo por el que tanto apuesta esta Diputación. Por tanto, rogamos que se inicien las gestiones necesarias para garantizar la permanencia de este museo en nuestra provincia. Gracias. Gracias, doña Arminia. Don Jesús. Don José Manuel Cañas.
Sí, gracias. Buenos días. En el pleno celebrado el 29 de septiembre, es decir, el pleno del mes pasado, hice una pregunta en relación con unas carreteras que van de Castromocho a Fuentes de Nava y de Fuentes de Nava a Paredes, que están en mal estado, y por esas carreteras transita el transporte escolar, más por otra de ellas que transita ganado sin estar señalizado. Al día de la fecha, este diputado no ha recibido información ninguna sobre la promesa del señor presidente de que se tomarían cartas de forma inmediata, y es más, hemos podido constatar físicamente que no se ha hecho ni la más mínima modificación de la situación. Quiere decirse que no se ha tomado ni las medidas urgentes ni las no urgentes, no se han tomado ninguna. Es propósito de este diputado mantener esta pregunta en todos los plenos hasta que se tome una decisión, una solución satisfactoria para evitar los peligros que conlleva el que el transporte escolar esté circulando por carreteras que están en condiciones francamente malas. Por lo tanto, señor presidente, le ruego que tome interés por este asunto y cuanto antes pueda trasladarnos alguna información sobre la iniciativa, o bien, si no quiere hacerlo, que se pongan manos a la obra y se solucione la situación rápidamente antes de que entremos en fríos y en nieblas. Gracias. Muchas gracias, don José Manuel. Don Jesús. Gracias. Señor presidente, es un primer ruego. Señor presidente, como estoy seguro que conoce, en la última sesión del patronato de la Fundación Díaz Caneja, la inmensa mayoría de los miembros del mismo suscribió la petición de que la Diputación reconsiderara su anunciada posición sobre las aportaciones a los gastos comunes de la misma. Además, tengo que recordar que la institución provincial está representada en el patronato por 3 miembros, los cuales representan todos a la Diputación de Palencia. Señor presidente, 2 de esos representantes dejamos muy claro que debía de replantearse la decisión de la Diputación. Es por todo esto por lo que le ruego que, como además estarán empezando, supongo, a pensar y a trabajar en el presupuesto del 2005, que se tenga en cuenta estas peticiones y la Diputación vuelva a convertirse en un miembro activo en todos los sentidos para dicha institución. Un segundo ruego. Señor presidente, el 4 de junio del presente año presentamos una serie de peticiones de información sobre las actuaciones de la Diputación con el Museo de Maquetas y Esculturas de Herminio Revilla. En concreto, se pedía información de cuáles eran las actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha y cuáles estaban previstas en adelante a la misma. Pedíamos también que se realizara una valoración por parte de los servicios de Diputación acerca del valor que se daba a las piezas que forman parte de dicho museo. No se aportó información de este tipo de ninguna manera. Recientemente, al saber que el propietario de dicho museo lo había cerrado y había puesto en venta la colección, hemos reiterado las mismas preguntas. Por ello, señor presidente, le ruego que las conteste y al mismo tiempo le pregunto si la Diputación tiene previsto evitar tanto el cierre del museo como la posible marcha de las piezas fuera de la provincia ante su probable venta. Y una última pregunta. Señor presidente, la Junta de Castilla y León está llevando a cabo un programa denominado Crecemos, un servicio de atención infantil en localidades con menos de 15 niños. Para ello se han firmado convenios con todas las diputaciones de Castilla y León, menos con la de Palencia. Por otro lado, en el mes de abril se aprobó una modificación de crédito que dedicaba 15.000 euros a dicho programa. Por lo que le pregunto, señor presidente, cuáles son las razones por las que no se ha firmado el convenio con la Junta. Y, señor presidente, ¿a qué se está dedicando los 15.000 euros presupuestados en dicha modificación? Gracias. Muchas gracias, don Jesús. Don José Antonio Rubio. Buenos días, gracias, señor presidente. Para contestar la pregunta del señor Guerrero y el ruego de doña Herminia, en cuanto al Museo de Herminio Revilla. Decir que la Diputación de Palencia ha estado apoyando este museo desde hace años, que este museo se encontraba, hay que recordarlo, en Aguilar de Campoo,
hace 3 años y medio, me parece recordar, se trasladó a Barruelo de Santullán, según dice el propio señor Herminio Revilla, por falta de apoyo del Ayuntamiento de Aguilar de Campo y por no aceptar las propuestas que había realizado él. Y bueno, pues desde hace año y medio yo me he reunido con el señor Herminio Revilla en varias ocasiones. Creo que el presidente, el vicepresidente y yo mismo fuimos a visitar el Museo de Herminio Revilla, a la localidad de Barruelo de Santullán. En el año 2003 se presentó a la orden de subvenciones y se le concedió una subvención. En el año 2003 también estuvo presente en la feria de Intur, promocionando específicamente su museo con una serie de maquetas a petición de esta Diputación Provincial. La Diputación Provincial ha tenido contactos con Educación y Ciencia para que ese museo sea visitado por niños de la zona, y así se ha hecho. Ha recibido varios colegios ya de visita instructiva y a petición del señor Herminio Revilla también esta Diputación ha mantenido contactos con diferentes alcaldes de la provincia, porque su intención no sabemos muy clara cuál es, si es trasladarse o no trasladarse, pero sí que nos pidió que, bueno, pues si algún ayuntamiento de la provincia estaba interesado en aceptar su museo, pues que él estaría dispuesto a llevárselo a Barruelo, argumentando que en Barruelo tiene dificultades para ser visitado porque el museo más demandado es el Museo de Minero, ¿no? Claro, nosotros lo que podemos hacer es apoyar, promocionar y potenciar lo que es el Museo de Herminio Revilla. Lo que no podemos hacer es garantizarle la asistencia de público o llevarle público directamente. De todas formas, en el año 2004 el señor Herminio Revilla no se ha presentado a la convocatoria de subvenciones y antes de verano el señor Herminio Revilla estuvo en esta institución. Yo mismo le acompañé a ver al oficial mayor, donde se le entregó una copia para que reconsiderase o viese la posibilidad de constituir una fundación. Se le entregó una copia de unos estatutos y es día de la fecha que, desde luego, yo no tengo ni conocimiento de la decisión que quiera tomar el señor Herminio Revilla, salvo por la prensa, en la que argumenta que, bueno, que por falta de ayudas, quiere cerrar el museo, ¿no? Es muy difícil ayudar a un museo privado si no acude a las órdenes de convocatoria, y si, bueno, pues la única posibilidad que teníamos, que era de hacer una fundación, pues tampoco ni siquiera lo ha considerado. Pero desde luego, ya le digo, el interés de la Diputación ha sido constante y, de hecho, en todas las publicaciones que ha venido realizando la Diputación Provincial, como ha sido la Guía de la Montaña Palentina, pues el Museo de Herminio Revilla viene destacado de forma importante en la localidad de Barruelo. Quiero decir que todos podemos verle las labores de promoción que está haciendo esa institución. Otra cosa es que tenga mayor o menor aceptación entre el público. Ya le digo, nosotros podemos promocionarle, seguiremos promocionándole, pero lo que no podemos hacer de ninguna manera es llevar público a visitarlo obligándoles. Muchas gracias. Gracias, don José Antonio. Bueno, en cuanto al ruego de don José Manuel Cañada, decirle sinceramente que a mí se me ha olvidado lo de la carretera. Tomo nota y me pondré en contacto con los servicios técnicos, primero para ver si la carretera es nuestra, que seguramente será, y a ver qué se puede hacer. Pero no, la verdad es que a mí se me ha olvidado. Bueno, el tema del Herminio Revilla lo ha contestado José Antonio Rubio. Lo de la Fundación Día Caneja, bueno, pues a mí me alegra la preocupación que algunos de los miembros del patronato tienen. Pero desde que se tomó la decisión por la Diputación, yo creo que hace un año aproximadamente, desde luego, y además creo que se acordó también que se iba a dirigir el representante del patronato, el presidente de esta Diputación, estamos esperando a mantener cualquier tipo de conversación. Yo he mantenido conversaciones con algunos de los socios, algunos de los patrones de la Fundación, pero nunca con el presidente, que tampoco se ha dirigido a mí. Pero no obstante, yo le adelanto, don Jesús, que seguramente mantendremos el mismo criterio. Fue meditado, fue estudiado, fue razonado, creemos que tenemos razón y, en principio,
Creo que vamos a seguir manteniendo el mismo criterio. Estamos dispuestos a colaborar con la Fundación en convenios específicos, pero no en la forma que veníamos colaborando porque no nos parece adecuada. Pero, desde luego, lo que no va a permitir la Diputación, y así se lo transmitió a alguno de los patronos, es pues que la Fundación de Caneja quedara en peligro o se pudiera llegar a cerrar por falta de la colaboración de la Diputación, que nunca pasaría. Pero, desde luego, en principio, vamos a seguir manteniendo nuestra postura. En cuanto al programa Crecemos, firmamos un convenio todas las diputaciones con la Junta de Castilla y León, con el presidente de la Junta de Castilla y León, un convenio marco donde se establecía que las diputaciones adquirían el compromiso de aportar, creo que era el 25% del coste del personal, la seguridad social, el seguro de responsabilidad, y de indicarle a la Junta de Castilla y León que 4 municipios en este primer año estarían dispuestos o tendrían posibilidades o querían acceder a este programa. Nosotros, en cumplimiento de ese acuerdo marco, es porque trajimos al Pleno de Diputación ese suplemento de crédito en la partida, que está ahí. Nos dirigimos a los ayuntamientos, a todos los ayuntamientos, diciéndoles la asistencia de ese programa, quién quería asistir. Creo que en una comisión de bienestar social, se seleccionaron los 4 municipios y se puso en conocimiento de la Junta de Castilla y León, que tenían a su disposición las cantidades correspondientes que se habían aprobado en el mes de junio, creo que fue, y los municipios que se habían seleccionado por esa comisión. La Dirección General nos remitió un texto de un convenio con el que no estamos de acuerdo. Texto de convenio que parece que lo han firmado las otras diputaciones provinciales, pero que la Diputación de Palencia no está conforme con el texto del convenio, porque en el acuerdo marco también se decía que cada diputación firmaría un convenio específico con la Dirección General. Nosotros entendemos que un convenio, como su propio nombre indica, es lo que conviene a las partes, lo que llegan a un acuerdo, y ambas partes están conformes en firmarlo. Y nosotros no estamos de acuerdo con el texto de ese convenio. Le hemos hecho algunas sugerencias, le trasladamos nuestras sugerencias a la Dirección General. Nos contestó diciendo que ese era el texto del convenio que había establecido la Dirección General para todas las diputaciones y que todas las demás lo habían firmado. Le hemos contestado diciendo que nos parece muy bien, pero claro, que si es un convenio, un texto único, inamovible, entonces no es un convenio, será, puede ser un decreto, puede ser lo que quiera, pero no será un convenio, porque nosotros no estamos de acuerdo y no queremos firmarlo. Le hemos vuelto a mandar por escrito cuáles son nuestras pretensiones, diciéndole que tenemos el dinero a su disposición, que tiene seleccionados los 4 municipios y que estamos esperando el momento que quiera para firmar el convenio. Sí. Lo que sí que les pediría es que nos mandaran una copia tanto del convenio que propone la Dirección General como de la postura de la Diputación. Si hace el favor, que nos lo envíen al grupo de diputados. ¿Y puede recordar los 4 pueblos que estaban seleccionados? Si se acuerda la diputada. Torquemada, Villada, Villarramiel y Astudillo. Digo esto porque, supongo que es así, está dirigido a pueblos con menos de 15 escolares, creo, ¿verdad? Sí, pues, las guarderías oficiales son de más de 15 niños y esto era para los que tienen menos 15. Bien, le reitero esa petición de esa documentación, que por favor la envíen cuanto antes. Sobre la Fundación Díaz Caneja. No sé si no se ha dirigido el presidente o no. A mí me consta que alguna conversación o alguna carta se ha mandado, no sé en qué momento. Pero lo que sí que yo puedo hablar es, porque además lo oí, es que por parte de la diputada de Cultura, que está presente en la última reunión del patronato y que actuaba en ese momento como representante del equipo de gobierno de la Diputación en el patronato de la Fundación, se propuso que la Diputación se hiciera cargo prácticamente al 100% de la Fundación. Entonces yo no sé si esa es una postura que se sigue manteniendo ahora o no, sinceramente, porque de no querer aportar para gastos comunes a querer hacerse cargo de toda la gestión de la Fundación, que es la propuesta que se hizo allí, pues la verdad que va a un abismo, sobre todo cuando recuerdo el debate que tuvimos de cara a presupuestos de este año, allá por noviembre o diciembre, con este asunto.
una de las argumentaciones que se hacía era que, aunque la Diputación no se retiraba, efectivamente quería apoyar determinados actos puntuales y que nunca dejaría que la Fundación pues cayera, tal cual, ¿de acuerdo? Pero que necesitaba esos dineros para dedicarlos al resto de la provincia. Y resulta que la diputada de Cultura propuso eso allí, en el patronato de la Fundación, que si era necesario la Diputación sería a cargo, o si querían las demás instituciones, la Diputación sería a cargo prácticamente al 100% de esa Fundación. Con lo cual aquí me parece que hay una incoherencia muy grande sobre ese asunto. Y me gustaría también contestar, si quiere me da la réplica ahora, o si quiere contesto también lo que ha comentado el señor Rubén Mielgo. Esto yo, tranquilamente. Yo reitero que el presidente de la Fundación nunca se ha puesto en contacto conmigo, pero nosotros lo que dijimos era que retiramos nuestra aportación a la Diacaneja y que esa aportación la íbamos a dedicar a otras, a fundaciones de la provincia que creemos más interesante. No era un tema económico, de necesidad económica, tener que quitar de ahí para aportar, sino que nos retiramos la aportación de la Fundación Diacaneja por otros motivos que yo creo que no es el momento aquí de debatirle y explicarle, pero que no tengo inconveniente en explicárselo tranquilamente a usted. Y que, por tanto, ese dinero lo íbamos a destinar a otras fundaciones de la provincia que creíamos que eran más interesantes, más importantes y que estaban haciendo un mejor trabajo para la cultura que el que está haciendo la Fundación Diacaneja. En una visita que yo tuve de don Antonio Herrero y algún patrono más, me dijo que esa decisión de la Diputación podría llevar a poner en peligro la propia existencia de la Fundación Diacaneja. Y yo le dije que, hombre, que eso no iba a ocurrir nunca, porque antes de que la Fundación Diacaneja, si no era capaz el propio Ayuntamiento de la capital, la Junta de Castilla y León, el Ministerio de Cultura y todos los demás patronos que estaban ahí, de impedir aquello, que yo creía que tenían entre todos capacidad suficiente para poderlo impedir, pero que si entre todos no eran capaces de impedirlo, la Diputación nunca permitiría que la Fundación Diacaneja tuviera que cerrar por la aportación de la Diputación. Y que estábamos dispuestos, desde luego, a hacernos cargo, si era necesario, de todo el funcionamiento y de la gestión, con otras contraprestaciones, como sería la cesión del edificio y de los locales, para utilización propia de la Diputación como edificio cultural y darle otro sentido y mantenernos, y nos comprometíamos a mantener siempre la exposición antológica de la Fundación y la propia Fundación. Es lo que dijimos, que en último extremo no íbamos a permitir que esa fundación tuviera que cerrar por culpa de la Diputación, pero que entendemos que ahí hay unas instituciones que tienen capacidad suficiente para no permitir eso. Pero bueno, si entre todas no son capaces, que nosotros nunca permitiríamos el cierre de la Fundación Diacaneja, que estaríamos dispuestos hasta llegar a eso. Don José Antonio le contesta. No, perdón, que no había quitado el aparatito. Sí, respecto al Museo de Herminio Revilla, bueno, pues yo aquí ya veo que el discurso del señor Rubén Mielgo es que la culpa de que se cierre es del Ayuntamiento de Aguilar, como no, y del propio Herminio Revilla, por supuesto. Lo que no me ha contestado es por qué las preguntas que nosotros le solicitamos en junio las medio contesta ahora, porque tampoco es al 100%. Si no quiere o no puede, o se le ha olvidado, pues lo podía haber dicho. Sí me gustaría saber exactamente la cuantía de la subvención del año 2003, que recibió por parte de la Diputación. Y pone además, o dice que claro, que la Diputación publica y pone en sus guías y tal el museo. Pues hombre, evidentemente, yo creo que eso favorece al museo, pero también enriquece la visión colectiva de lo que es la oferta de la provincia, y en eso se supone que tiene que estar la Diputación. Y por tanto, bueno, pues eso puede ser un mérito, pero hombre, yo creo que es una obligación de la Diputación el difundir pues cualquier exposición o cualquier espacio museístico o cualquier espacio natural que en general haya en la provincia. O sea, que eso, póngase usted, hablando de medallas que decíamos antes, póngase un pin, no una medalla, que yo creo que tampoco es para tanto. Pero sí me gustaría saber exactamente la cantidad que se le dio en el año 2003. No fuera a ser que a lo mejor el señor Herminio Revilla pues creyera que lo que se le hacía era dar una propinita y que eso no a sus reivindicaciones, que yo ni entro ni salgo, pues a lo mejor no le hacían ninguna solución. También tengo que decir una cosa, y eso sí me consta directamente, que ustedes desde antes del verano no han vuelto a preocuparse ni a llamar ni a mirar nada sobre el Museo de Herminio Revilla. O sea, que a lo mejor están esperando que les conteste, no se quede en la Fundación, de acuerdo. Pero yo creo que los responsables políticos, y cuando además se está en esta labor de la venta de la imagen de la Diputación, porque el turismo, de la venta de la imagen de la provincia,
que es muy importante porque nos da precisamente visitantes y nos atrae el turismo, yo creo que tenemos, si nos sentimos un poco desdeñados o que a lo mejor no nos comprenden o lo que sea, pues bueno, pues muy bien, pero yo creo que nuestra responsabilidad es estar por encima de eso, creo yo, me parece a mí. Y si usted cree que a lo mejor el que tiene que dar el primer paso era el señor Herminio Revilla o lo que sea, pues usted sabrá. Pero yo creo que el responsable político es usted. Y por tanto, las actitudes personales de las que hablaba antes el señor presidente, creo recordar en otro punto, pues esas tenemos que dejarlas al lado. Tenemos que tener actitudes políticas, en este sentido positivas. Por tanto, yo creo que aquí, salvo que, bueno, pues verdaderamente decían ustedes, emplearse a fondo. Aquí tenemos un problema grave porque es una exposición interesante desde el punto de vista de didáctica y desde otros valores y no va a ir de un pueblo a otro de la provincia, sino que va a ir fuera de la provincia, ¿no? Entonces ya no podemos buscar culpables dentro, ¿no? Tenemos que pensar a lo mejor en nosotros mismos. Señor Guerrero, no sé si no me entiende o no me quiere entender. Yo no le he dicho que la culpa de que se cierre el Museo de Herminio Revilla sea del Ayuntamiento de Aguilar de Campo. Digo que el museo se fue de Aguilar de Campo por falta de ayudas del Ayuntamiento. Hablando de coherencia. Yo no me cuelgo ni ninguna medalla ni ningún pin, que tampoco traigo hoy. Las medallas las dejamos para gente mucho más importante, que se las pone y se las quita, cuando quiere. Decirle que tiene usted constancia de que no nos hemos preocupado. Mala constancia tiene usted. Mire, la responsable de Cultura ha estado visitando el museo, hablando con don Herminio Revilla. Yo he hablado, pues no sé, 8 o 10 veces con él. 8 o 10 veces con él. Preguntándole qué quiere hacer. Porque no se debe olvidar usted que el Museo de Herminio Revilla es un museo privado. Privado, no es público. Nosotros no tenemos nada que hacer. Le indicamos las posibilidades que había. Mire usted, hay una posibilidad de hacer una fundación, como la de Piedad Isla en el municipio de Cervera. Tenga usted los estatutos, estúdieselos, analícelos, si tiene interés, no tiene interés o qué quiere hacer. No, es que yo lo que tengo interés es en que entre más gente. Por eso le decía lo de la promoción, que nosotros podemos promocionar, hablar con Educación y Ciencia para que lleven allí los niños del CRIE de Cervera, que son los que han ido. Pero lo que no podemos hacer es obligar a que la gente entre en ese museo, como dice él, impidiendo que entren en el Museo de la Minería. Claro, es que se evita mucho más el Museo de la Minería que el Museo de Herminio Revilla. Pues yo lo siento, pero la gente es libre de visitar el museo que quiere. Ya le digo, es muy difícil darle ayudas para promocionar si no se presenta. Hay multitud de museos privados en Palencia, multitud, que no se presentan, otros no se presentan, a la línea de subvenciones. El año 2003 creo que recordar que las subvenciones eran de 800 o 900 euros para la publicación de los dípticos o trípticos de promoción turística. Este año no se ha presentado. Entonces, estamos trabajando, estamos preocupados, pero también queríamos saber la intención que tenía el señor Herminio Revilla sobre dejar el museo en Barruelo, que unas veces dice que sí, otras veces dice que no. Ya le digo, yo he hablado personalmente con algunos alcaldes, algún alcalde de la provincia de Palencia ha estado visitando ese museo, por si puede ser de interés para su ayuntamiento, recientemente, porque él nos ha pedido que quería sacar el museo de Barruelo, llevarlo a otra localidad, para no tener competencia con el Museo de la Minería. Lo que queremos es que nos diga claramente cuáles son sus intenciones y que se presente a las órdenes de convocatoria de subvenciones que saca esta institución, como todos los museos privados de la provincia de Palencia. Y desde luego ya le digo, nosotros hemos apoyado la promoción de este museo reiteradamente, y no por colgarnos medallas, sino porque es nuestra obligación. Muchas gracias. Yo sí, para terminar muy brevemente, de todas maneras decirle, don Jesús, que no sé si es este el caso o no, pero que yo tampoco admito que al final la Diputación de Palencia tenga la culpa de muchas cosas. Es decir, hay algunos pueblos que algunos alcaldes también pretendían hacer un museo etnográfico y gastaron mucho dinero, hicieron un museo etnográfico, otros privados como pues Fromester y algunos sitios más donde creen que han hecho un museo, son muy buenos,
y luego acuden a la Diputación de Palencia y si la Diputación no da fondos o no lo mantiene, hay que cerrarlo y es culpa de la Diputación de Palencia. Nosotros no podemos ser tampoco los salvadores de todos los museos, de todas las iniciativas que muchas veces tienen algunos alcaldes, incluso a veces con opiniones contrarias para que no se lleven a cabo, pero ellos creen que es muy bueno y luego cuando ven la incapacidad pues tenemos que pedir ayuda y resulta que el que no la puede dar o que no la da o no puede por alguna razón, pues es el culpable de todos los males, ¿no? Nosotros trataremos de hacer con Herminio Revilla lo que podamos. Yo creo que incluso yo di una subvención a través del ayuntamiento para la barandilla o para pintarlo, no sé qué, hace 2 o 3 años también, esa partida que usted me quiere quitar, de 500.000 pesetas. Y le ayudaremos todo lo que podamos, pero que es que al final de verdad nosotros no podemos ser salvadores de todas las patrias, porque tenemos los recursos que tenemos las competencias que tenemos y tenemos que centrarnos en lo que creemos que realmente tenemos que centrarnos. Sin de verdad que esto implique que nos ponemos buena voluntad de ayudar a todo el mundo, como hemos ayudado a Ursinio en Aguilar y como estaremos ayudando a otros, pero que es que llega un momento en que ahora mismo yo creo que tenemos 5 propuestas para que la Diputación de Palencia se haga cargo de 3 museos etnográficos, 2 públicos y 3 privados. Y claro, me gusta que no tenemos capacidad, porque que al final, claro, nos dedicamos a mantener museos etnográficos, que yo le digo que en algunos haya piezas importantes, pero que en general, pues habría que coger una pieza de aquí, otra de aquí, otra de aquí, y hacer un museo provincial, que a lo mejor no nos decidimos hacerlo. Entre todos, pues hacer un museo etnográfico provincial y desechar, pero claro, tampoco es fácil, porque es que cada uno quiere que se mantenga el suyo, porque considera que es una pieza más importante, más original, que no la hay y que esto no se puede cerrar porque es fundamental, pero es que no podemos tener una red de pequeños museos etnográficos y no etnográficos en la provincia de Valencia porque no tenemos capacidad ni de gestión ni económica, ¿no? Bueno, pues si nada más se levanta la sesión. Gracias a todos.